Buenos días, hoy voy a grabar esta clase de inteligencia emocional, que es la última del cuatrimestre, y bueno, vamos a ver los temas de esta clase. Vamos a seguir con la comunicación no verbal y una cierta integración que la vamos a hacer en algunos errores que no debemos cometer en la comunicación, en esta parte del lenguaje no verbal. Bueno, los temas serían la apariencia personal y el atractivo físico, algunos componentes no verbales del habla, la sintonización gestual y, como les digo, algunos errores de nuestro lenguaje no verbal y algunos ejercicios prácticos. Bueno, en cuanto a la apariencia física y atractivo, en esta parte debemos cuidar nuestro aspecto personal porque la gente suele también atribuir cualidades positivas a las personas que son atractivas, pero también en esta parte, ¿verdad? Cómo cuidar un poco nuestro aspecto, ¿verdad? Nuestra apariencia, arreglarnos, mudarnos, ¿verdad? Que también es un poquito parte de nuestro autocuidado y eso refleja también una imagen positiva y también sentirnos bien con nosotros mismos, que es importante. Después que las personas también, cuando nosotros somos amables, cuando tenemos buenas habilidades sociales, suelen percibirnos de forma más atractiva, que si no, digamos, eso se hace como en algunas investigaciones donde le preguntan a las personas, qué tan atractiva lo ven y la gente que tiene más habilidad social, pues la gente que la conoce la ve más bonita que la gente que no la conoce. Entonces, también el hecho de desarrollar nuestras habilidades sociales nos va a ayudar a que la gente nos perciba también de una mejor manera. Bueno, entonces, en esta parte, sacar tiempo para arreglarnos, para sentirnos cómodos con nosotros mismos, ¿verdad? También con el tipo de ropa, para hacernos, no sé, las mujeres que a veces nos gustan pintarnos las uñas. Es decir, sacarnos un tiempito para invertir también en nuestra apariencia que nos va a ayudar a sentirnos cómodos con nosotros mismos. Después tenemos los componentes de no verbales del habla, que pueden ser un montón. Entre ellos, les voy a decir como algunos que son tal vez los más importantes, pero en realidad tenemos muchísimos elementos que en realidad estaríamos hablando de, como les digo, no lo que decimos, sino cómo lo decimos. Todo lo que podría ser el volumen de la voz, la fluidez que tenemos al hablar, que podría ser la entonación, que podría ser algunos aspectos como los silencios, el ritmo del habla, en fin, muchísimas cosas que tienen que ver con todo lo que está, no literal las palabras que escogemos, sino todos esos otros elementos que van a acompañar al habla. En fin, vamos a hablar sobre todo del volumen, de la entonación, de las perturbaciones en el habla, que pueden ser como repeticiones, tartamudeos y cosas así, las pausas y silencios que hacemos cuando hablamos y la latencia de respuesta, ¿verdad? Que sería entre los intervalos que tenemos en la hora de hablar, en eh, si decimos algo, cuánto duramos en una pausa. Eso es un poquito la latencia. Entonces, todos esos aspectos que involucran también parte de nuestro lenguaje no verbal que nosotros sabemos interpretar de una vez manera no tan consciente. Ok. Bueno, voy a hablarles aquí de cosas como, bueno, el primero que es el dibujito del altavoz, representa el volumen. Cómo hablamos de alto. El volumen, si utilizamos un volumen muy alto, esto puede mostrar que nosotros dominamos el tema, que estamos seguros,
de lo que decimos, pero también tenemos que tener cuidado de que no sea tan alto que suele ser molesto. Y si nuestro volumen es muy bajo, puede que la persona no entienda nuestro mensaje, que también pueden haber malentendidos o puede también reflejar como que no estamos siendo tan seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, lo ideal es que uno vaya cambiando el volumen de voz a lo largo de la comunicación. Después, entonces, como tratar de que no sea tampoco tan alto, ¿verdad? Que puede ser como inclusive algo agresivo, ni tan bajo que pueda hacer que mostrar inseguridad, temor, tristeza. Y podemos también ir cambiando a veces el volumen, depende de lo que estamos diciendo. Después tenemos lo que llaman la entonación, que sirve para comunicar ese sentimiento, emociones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, ¡hey! Bueno, eso ya es un poquito del volumen. ¡Hey, qué lindo! O que yo diga, ¡hey, qué lindo! La entonación es ese eh, poner énfasis con la voz, ¿verdad? Este, y creo que nos ayuda también mucho para eso, para recalcar cosas que queremos, transmitir un sentimiento a través de cómo decimos las cosas. Podemos expresar con la entonación ira, sarcasmo, excitación, desinterés, depende de cómo nosotros utilicemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, qué lindo ese regalo, qué lindo. O yo puedo decir, qué lindo ese regalo. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a la entonación, podemos transmitir mensajes muy diferentes. Otra cosa que no, tal vez no puse ahí icono, pero que es importante también es el timbre de voz. A veces las personas que hablan así como muy finito, eh, no, a la gente a veces no le gusta tanto el tono así como muy agudo a la forma de hablar y tiende a tener, digamos, a gustarle más un tono, un timbre más fuerte. Vamos a ver qué podría, la velocidad también, que usualmente si nosotros hablamos demasiado rápido, lo que va a pasar es que vamos a perder claridad a la hora de hablar. O sea, la gente cuando es muy rápido no va a veces a entendernos. Y cuando hablamos así un poquito también rápido, a veces no demasiado rápido, pero rápido se transmite un mensaje también de alegría, de sorpresa o de que estamos nerviosos. Y cuando es demasiado lento, tristeza o aburrimiento. Em, otra cosa que les puse así como ese icono, ¿verdad? De que está como frustrado, lo que quise decir con eso son las perturbaciones del habla, que son como, podrían ser ejemplos de exceso de alguna palabra, ¿verdad? Que utilizamos demasiado, como podríamos decir como, bueno, ajá, ok, ¿verdad? Lo que sea que uno repita demasiado. Y si son demasiados, ¿verdad? A veces las que decimos eso, puede ser que se refleje con un poco de poco interés, ansiedad, inseguridad. Entonces, eh, muchas veces en estas perturbaciones del habla podemos decir que podríamos tener a veces silencios, tal vez muy prolongados, podríamos hacer un empleo excesivo de palabras, ¿verdad? Como les dije, que puede ser, ok, vale, y esto, o puede ser también repeticiones de palabras sin sentido o pronunciar una cosa, digamos, errónea. Entonces, en realidad podrían ser muchísimas cosas, pero tal vez cosas que no nos hagan parecer como tan fluidos para comunicarnos correctamente. Y la fluidez es esa capacidad para expresarnos como de forma más ágil, con más claridad, de forma más entendible. Em, bueno, después las pausas y silencios, que también se los mencioné ahí, pero digamos, las pausas y silencios son parte también normal
y deseable, ¿verdad? No podemos estar a hablar y hablar, sino que a veces lo utilizamos para enfatizar algo, ¿verdad? Guardamos silencio y luego decimos o jugamos un poquito con eso, pero si es demasiado, demasiado excesivo, como les dije, puede ser que la gente piense que estamos nerviosos o que no nos interesa o que estamos enojados. Em, con la duración también del habla nos referimos al tiempo que mantenemos, lo que les dije que podríamos decir la latencia, ¿verdad? Cuando hablamos con otra persona. El tiempo de conversación de una persona puede ser a veces adecuado y a veces depende de la conversación o de la persona. Tal vez alguien habla, puede ser que podemos estar hablando demasiado. Y lo importante también a veces es que la comunicación sea recíproca, ¿verdad? Que demos espacio para escuchar y también que hablemos, ¿verdad? Porque cuando estamos comunicándonos, al interlocutor le gusta también que nosotros hablemos y no seamos solo alguien hablar, ¿verdad? No es tan fluido. Eh, Cuando la persona, digamos, tal vez nos hace una pregunta y nosotros duramos muchísimo en contestar, ese silencio puede ser a veces no tan adecuado, ¿verdad? En cuanto a algunos aspectos importantes de eso. Y creo que esos serían algunos importantes, pero hay otros. Cuando tenemos alguna conversación con los otros, es importante sí, cuidar estos aspectos, ¿verdad? Para que nuestra comunicación sea como más fluida y también cuidar estos aspectos de qué tan alto hablamos, cuál es nuestra entonación, que la entonación creo que es importantísima porque puede dar un sentido completamente diferente, los silencios, la rapidez, em, si usamos muchas muletillas, el ritmo, bueno, todo eso es importante. Luego tenemos un aspecto importantísimo también que es la sintonización gestual. Mientras una persona habla, aquí les puse, sus gestos y movimientos están en sintonía con lo que expresa a nivel verbal y con los movimientos y gestos que hace la otra persona con quien, con quien se habla. Entonces, esto en sí es como nosotros sin querer, cuando estamos como muy compenetrados con la conversación, vamos a imitar, las personas imitan el gesto, las poses, los movimientos, el tono de voz, etcétera, de la persona con la que se está hablando. Y esto es algo positivo y lo hacemos de manera inconsciente. Tendemos a hacer lo mismo que hace nuestro interlocutor cuando estamos como en sintonía con él. Entonces, por ejemplo, si sin darnos cuenta, ¿verdad? No es algo consciente. Cuando dos amigos están juntos, por ejemplo, si uno cruza los brazos, el otro también, o si cruza las piernas, el otro también. Es como un espejo a veces y hace que se mantenga una congruencia. O si nosotros hablamos en un tono de voz, el otro también. Eso se llama la sintonización gestual y eso ayuda a la comunicación. Tiene que ver también con lo que les hablé antes, ¿verdad? Como un volumen parecido, un tono de voz parecido, un ritmo parecido, una postura parecida. Y esto hace como que que las personas se sientan bien. Em, Suele ser utilizado, ¿verdad? Lo hacemos más con las personas que tenemos una relación de intimidad, con los amigos, con las parejas, cuando hay una buena relación. Y cuando la persona copia nuestros gestos y posición, en realidad nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Pero facilita la relación, nos hace sentir como simpatía por la otra persona, sentirnos confiados, sentirnos que nos comprenden y que tenemos algo en común y que nos parecemos. Todo esto se hace un poquito de manera no tan consciente. Entonces, em, es especialmente importante en esta parte, lo que les decía a veces darnos cuenta cómo,
cómo nos ubicamos, ¿verdad? En la posición, en el tono y todos estos elementos. Les puse este dibujito porque si ustedes ven, parecen dos personas que están muy compenetradas en la conversación y vean las piernas, vean la posición del cuerpo, la mirada, o sea, están muy compenetradas. Y eso también es lo que quise significar con la sintonización gestual. Eh, a veces las personas cuando no se conocen mucho no adoptan la misma postura, ¿verdad? Mientras que si se conocen, entonces tenemos a atender más estas posturas. Eh, y esto que nosotros vemos, que tal vez la otra persona copia un poquito nuestra posición corporal y así, usualmente a la persona le suele agradar. Em, ok, ahora les voy a hablar un poquito sobre algunos errores en la comunicación, pero errores que sobre todo se refieren a cosas del lenguaje no verbal. Ejemplificarlo un poco. Entonces podemos ver la postura. Esta postura encorvada que yo realizo mucho nos habla un poco de inseguridad, mientras que la postura más erguida nos habla nos indica que es una persona más segura, también es obviamente más ergonómico, se ve mejor estéticamente. Este, la primer postura hay que cambiarla porque refleja también como baja autoestima, es también malo para el estado de ánimo ubicarnos así. Después tenemos la de la par, ¿verdad? Que sería la posición de los brazos. Podríamos tener muchas posiciones, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, tener los brazos cruzados o ya sea como estemos, significa a veces una actitud defensiva que da la impresión de que no estamos tan interesados. em, y de la otra manera, ¿verdad? Tenemos una posición como un poquito más abierta, y cómo depende cómo pongamos nuestros brazos y vamos a dar una cierta impresión. Entonces, en ese aspecto también es bueno. Tenemos, bueno, el apretón de manos, ¿verdad? Que puede ser así muy débil, que también da una sensación de inseguridad, ¿verdad? No es muy bueno, mientras que un apretón de manos a los hombres, ¿verdad? Que dan la mano, este, tiende a ser firme, da una mejor también impresión de seguridad, de confianza. Después hay que tener cuidado con los gestos, que eso es una de las cosas que sin querer, de forma automática, a veces la hacemos, tal vez un gesto, a veces de rechazo, de preocupación o también de forma excesiva. Este, Esto obviamente va a transmitir algo, ¿verdad? A veces podemos transmitir, digamos, en el dibujito, falta de confianza que está transmitiendo con la cara. em, y a veces también movimientos, por ejemplo, de los dedos excesivos o así, pueden transmitirnos que la persona tal vez está nerviosa, comerse las uñas, ¿verdad? Este, Todo esto podría, digamos, yo creo que intuitivamente ya sabemos un poco algunos gestos, pero no nos damos cuenta cuando los hacemos. También podemos tener una expresión adecuada, como lo vemos, tal vez sonreír o más relajado o expresiones, ¿verdad? Que no reflejen, que hay otras también, eh, ansiedad, preocupación, ¿verdad? Depende de la situación, en algunos momentos tal vez expresar eso sí sea adecuado, pero tal vez no en conversaciones normales que no lo requieran. El contacto visual, que sea a veces un error, es que no observamos lo suficiente, digamos, desviar la mirada, no ver a la gente a la cara, este, puede transmitir falta de interés o a veces inseguridad. Y tener un contacto adecuado de la mirada depende de la ocasión, ¿verdad? Aquí son como dos enamorados, se ven un montón, pero si no, si es una persona cercana, pues la vemos más, pero no totalmente así fijamente. Otro error que puede ser es, bueno, los distractores, por ejemplo, aquí ver excesivamente el teléfono, ver mucho el reloj y así, nos transmite falta de atención, falta de interés,
suele dar una imagen como muy negativa, ¿verdad? Entonces, tal vez creo que en algún momento vamos a hacer como algunos errores en el uso de la tecnología. Pero bueno, esto sería un error, muestra falta de interés y algunos distractores que puede ser mover muchísimo las manos, movimientos muy repetitivos con los pies, o sea, como no quedarse un poco quedito, ¿verdad? Sino que estar haciendo como tocarse mucho el pelo, puede ser como transmitir como una inquietud y distraer también del tema que se está hablando. La posición de las manos, tal vez si nosotros, estamos así, ¿verdad? Moviendo mucho las manos, frotándonos mucho las manos, podemos transmitir preocupación. También las manos nos pueden ayudar como en el segundo caso, ¿verdad? De si estamos hablando, poner énfasis a que la conversación sea más entretenida, sí, a convencerla de algo. Y, también un error sería como no sonreír y no asentir, ¿verdad? Como decir sí, cuando hablamos es importante también eso, que ya hablamos bastante la clase pasada de lo que implica para nosotros la sonrisa, que da una sensación de amabilidad, de que nos cae bien la otra persona, de apertura. em, y bueno, puse como un resumencito de algunas cosas que me encontré ahí. em, algunos errores del lenguaje corporal, que sería evitar el contacto visual, ¿verdad? Ya lo hablamos. Encorvar la postura, dar la mano sin firmeza, contraer los brazos, ¿verdad? O tener los brazos cruzados, mirar hacia abajo, tener así tal vez una posición hacia atrás, como indiferencia o arrogancia. este, Moverse tal vez con inquietud, invadir el espacio íntimo, eso quiere decir como ponernos demasiado cerca del otro, mirar el reloj o fruncir el ceño. Bueno, en cuanto a los ejercicios prácticos, les puse que grabar una frase neutra con tonos de voz diferentes que expresen como alegría, enojo, tristeza, miedo, sorpresa, cariño, y luego escuchar la grabación y anotamos lo que aprendimos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿verdad? Por ponerles una frase neutra y hacer diferentes tonos que queriendo significar estas cosas estas emociones o así que les puse. Y después hacer una lista de cosas que podemos hacer para mejorar nuestro aspecto, para cuidar nuestra apariencia, para tener como ciertos chineos y tratar de realizar una, ¿verdad? Que puede ser desde ir a teñirse el pelo, cortarse el pelo, comprarse unos zapatos que nos hacen falta, em, depende, ¿verdad? A planchar mejor la ropa, no sé, lo que ustedes, hacer una lista y después tal vez elegir una o dos cosas que podamos hacer de esa lista. Y por último, una frasecita, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, ¿verdad? Que a veces son unas palabras literales, pero también tenemos que estar atentos a lo que la persona también nos está diciendo con estas otras señales que hemos estado hablando en la clase pasada y en la clase de hoy. Bueno, que tengan un bonito día y vamos a tener, creo que es 1 o 2 semanitas de vacaciones y volvemos en mayo. Creo que la semana del 10 de mayo es la que volvemos. Eh, Muchas gracias por escuchar y por realizar los ejercicios y subirlos.